El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? ¿Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas? Sin embargo, es cierto lo que les digo. Les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque ellos no han creído en mí. De justicia porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentar un momento para mirar un tanto el contenido de nuestras lecturas del día de hoy. Hoy nos encontramos con algo muy humano, la crisis. Vemos que los apóstoles que están siguiendo a Jesús se enfrentan a algo que los hace entrar en silencio. Jesús hace notar la tristeza de sus discípulos enfrente de la partida que él anuncia de su muerte. Y es un silencio que muestra como un desasosiego interior en los discípulos, como una dificultad para comprender. Es un momento de crisis. Es un momento de crisis que tenemos que saber nosotros interpretar también, porque las crisis vienen en nuestra vida. ¿Cuál es la razón de una crisis? ¿Por qué se produce una crisis? Y es ahí en donde tenemos que aprender a ver las crisis como un momento también de Dios, como un momento en el cual algo está cayendo porque no tiene sustento, pero al mismo tiempo algo nuevo está naciendo porque la crisis nos hace nacer a una realidad nueva. La crisis anuncia una época nueva, diferente tal vez de esa que vivimos, porque esa época que vivimos nos hizo llegar a ese momento difícil. La crisis es algo propio del crecimiento. Nosotros crecemos a punta de crisis, todos pasamos por la crisis de la adolescencia. Tenemos que pasar por momentos de crisis también a medida que nuestros años pasan. Y dentro nosotros tenemos que aprender a dejarnos cuestionar y muchas veces hasta intentar entrar en ese cuestionamiento que a veces nuestra vida nos hace. Porque la crisis es como un despojarse de algo que no funciona para poder comenzar a realizar una realidad nueva. Y es aquí en donde Cristo intenta como hacerles comprender a los discípulos que entrar en esta realidad de la muerte es algo importante para poder ver más allá y para poder estar dispuestos a contemplar una realidad totalmente nueva. Tan bonito lo que dice Jesús: yo me estoy yendo para donde el Padre y ninguno de ustedes me pregunta nada. O sea que a veces la finalidad de la crisis no es que nos quedemos en la crisis, la finalidad de la crisis es que logremos cómo superarla y pasarla y ultrapasarla y saber ver allí todas esas cosas que Dios quiere purificar en nosotros. No es que la crisis sea producida por Dios, es que la vida nos trae momentos de crisis también. Y es que tenemos que saber interpretar esas crisis como un lugar de crecimiento. Quien nunca ha tenido crisis posiblemente está acomodado en una manera de ser que tal vez no avanza.
porque el signo de la crisis es que me estoy siendo llamado a otra realidad diferente. La crisis es como la hora de Dios. Es tan bonito eso que dice Juan, ¿no? No ha llegado mi hora. La hora de Dios es allí en donde quedamos despojados absolutamente de todas nuestras seguridades y entonces somos llamados a ir más allá, a ir más allá. A veces nosotros en nuestras relaciones pensamos que la crisis es el final de todo y no. La crisis es un momento de evaluación de lo que hemos hecho para poder avanzar también en nuestra realidad. Sí, tenemos momentos límites de que no basta con lo superficial, no basta con quedarse al nivel del placer. Y entonces eso tiene que entrar en crisis en un momento, porque el placer ya no es el único objetivo de nuestra relación. Tenemos que entrar a una relación más de proximidad, de amistad, de conocimiento, de aprofundizamiento sobre el otro. Y entonces tiene que producirse la crisis, tiene que toda esa búsqueda de placer caer también y mostrar que estamos llamados a algo más. Y entonces después tenemos que comprender que tenemos que avanzar también y entonces no basta con la amistad, no basta con el conocimiento, tenemos que entrar en el aspecto de la comunión. Y es por eso que al mismo tiempo que vemos que nuestra vida se encuentra así en la problemática de momentos difíciles, tenemos que también saber que Dios nos llama a ir más allá, más allá. Por eso dice Jesús a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Hay rupturas que tenemos que realizar en la vida y rupturas que se tienen que hacer para que yo crezca también como persona. Tú no puedes quedar eternamente en el seno de tu mamá, tienes que salir y comenzar a caminar por tus propias piernas. Y no solamente tienes que ir a caminar, tienes que también dejar un poco los brazos maternos para ir al colegio y comenzar a crecer por ti mismo. Y no solamente tienes que ir al colegio, después vas a tener que poco a poco adquirir tu propia identidad. Y entonces a veces te tienes que confrontar con tus papás, con tus hermanos, intentar tener tus propias ideas, escucharlos, pero al mismo tiempo saber pensar por ti mismo. Y son rupturas y son momentos de crisis, pero no para quedarnos en la crisis, sino para avanzar y para crecer como persona. Les conviene que yo me vaya, que yo parta, para que comprendan la realidad de la resurrección, para que pasen por la experiencia de la ruptura que la muerte establece en nuestra vida y que nos lleva a descubrir la dimensión de eternidad. Sí, a veces nosotros no entendemos esos momentos de crisis porque nos parece que se acabó todo, que no hay nada que hacer, que todo se perdió, pero es un llamado tal vez a vivir de manera diferente y avanzar en nuestra profundidad de vida que tenemos que llevar. Estamos pasando ahora por un momento difícil de crisis en que muchas cosas comienzan a caer, muchas seguridades que nosotros teníamos ya no aparecen tan seguras. ¿Para qué? Si no es para tal vez comenzar a pensar una nueva manera de vivir. Y en ese caso la crisis se transforma en un llamado, en una apertura de una nueva época. Pero yo debo estar abierto también a dejarme cuestionar y a iniciar toda esa transformación que la crisis debe crear en mí. Si la comunidad apostólica está en crisis, tendrá que asumir esa crisis. Van a estar dispersos un tiempo, pero después se van a encontrar para construir una humanidad diferente en torno de la fraternidad, en torno del amor, en torno de la vida eterna, de la vida para siempre. Es tan bonito eso que nos narra los Hechos de los Apóstoles, cómo la iglesia crece y va llamando cada vez más a mucha gente que había y que pasa por momentos difíciles porque tienen que ser confrontados. Paulo tiene que pasar por caerse del caballo y vivir toda esa
romper con toda esa estructura judía en que él veía la cruz como una maldición, para comprender la cruz como la manifestación de amor mayor en su vida y construir su vida en torno de este amor. Por eso es importante dejarnos, digamos, ayudar en los momentos de silencio, de dificultad, para discernir a dónde es que Dios nos está llamando. ¿A dónde es que la vida nos está pidiendo de avanzar, de crecer? Sí, tal vez este mundo que vivíamos antes de la pandemia tenía que purificarse un poco. Ahora que lo vemos con más tranquilidad, tal vez ese mundo que parecía tan seguro tenía que entrar en mostrar también la fragilidad que hay dentro. Y eso tiene que ayudarnos también a crecer, a avanzar, a tal vez pensar en otra manera y en otro punto de referencia de vivir. Es triste que la humanidad a veces no aprenda con las crisis que vivimos en la historia y las crisis tengan que repetirse y hacer heridas más profundas en el corazón de todos. Y es ahí en donde el Espíritu Santo tiene su fuerza, porque tenemos que avanzar en ese crecimiento y en esa verdad que Jesús nos está revelando poco a poco en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso la calma aparente no es buena. A veces esa calma tiene que romperse para poder mejorar nuestros relacionamientos, para poder avanzar también en esa comunión que nosotros estamos realizando, para como hacer caer todas las barreras a veces que nos separan, ¿no? El Evangelio es muy claro, ¿no? Una vez que se sobrepasa la crisis, entonces todo quedará en claro, ¿no? La injusticia, el pecado, ¿no? Y también el juicio, la condenación. Queda evidente en la crisis todo lo pasajero y transitorio, todo lo que nos sirve, todo lo que no nos da como la firmeza en la vida. Y entonces estamos llamados a hacer un juicio, a evaluar, a discernir, a agarrarnos de aquello que realmente vale y a dejar a un lado a todo aquello que nos deja así como en situación complicada, ¿no? Por eso que podamos aprender un poco de este Evangelio en el que Jesús llama a sus apóstoles no a aliviar el dolor y el sufrimiento de la muerte, ¿no? A entrar allá bien para descubrir un mundo nuevo, el mundo de lo eterno, el mundo de lo para siempre, el mundo que me lleva a despojarme de muchas cosas que no son importantes en mi vida, a lanzarme sobre las realidades que son verdaderas. Les conviene que yo me vaya, porque vendrá alguien que les hará comprender. Esta situación les ayudará a comprender una realidad mucho mayor, más allá de la muerte. Una dimensión en la cual tal vez ustedes no han entrado, porque no han podido entrar en esa dimensión del sacrificio, del don de sí, de la generosidad, de dar la vida. Y solo cuando entremos en esa, podremos conocer el amor de Dios. Por eso los que no superan la crisis quedan precisamente en ese momento, no conocen el amor de Dios, no saben de la dimensión de aquello que realmente permanece. Y entonces nos quedemos en lo transitorio, en lo pasajero, y volvemos sobre nuestras crisis continuamente. Y queremos como a veces pintarlas bonitas, pero realmente el mundo vive en una crisis continua. Y no se trata de quedarnos en ella, se trata de cambiar. Nos conformamos a veces con vivir en medio de un mundo así, un mundo corrupto, un mundo injusto, un mundo de violencia, un mundo de guerra, un mundo de diferencia grande, de miseria humana. Y entonces nos parece que todo eso hace parte
de nuestra vida. Tenemos que ir más allá y estar dispuestos a vivir ese momento nuevo al cual las crisis nos llaman a vivir. Por eso vamos a ofrecer esta Eucaristía, porque Dios pueda como ayudarnos a avanzar, porque el corazón se renueve en medio de todos estos cuestionamientos por los que pasamos, porque nuestra vida esté dispuesta a cambiar, a colocar nuevos horizontes para que todas esas crisis que vivimos no se repitan, no vuelvan, para no volver atrás, sino para avanzar en aquello a lo cual la vida nos está llamando y Dios también nos está pidiendo una conversión, una reorientación de nuestra propia vida. Que el Espíritu Santo que viene ahora en Pentecostés te ayude a discernir en tu corazón cuántas son las cosas que tenemos que mudar y que cambiar para poder avanzar a otra etapa de nuestra vida. No vamos a salir de aquí volviendo de nuevo a nuestra manera a veces ordinaria de vivir, ¿no? Sin cuidar la naturaleza, sin tal vez cuidar nuestras relaciones con los otros, en un imperio de egoísmo y de la violencia. Tal vez nos llama a vivir épocas nuevas.